Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, bendecimos a los que nos escuchan a través de esta programación. Respuestas del maestro. Aquí tenemos una pregunta. Maestro, hábleme un poquito acerca de las maldiciones ancestrales o generacionales. Esto es una realidad en los cristianos. ¿Existen maldiciones ancestrales o generacionales en los cristianos? Bueno, buena pregunta para una buena respuesta. La enseñanza principal de las doctrinas que se denominan maldiciones ancestrales o generacionales está en que las cosas malas que nos suceden son consecuencia de los pecados de nuestros antepasados. O sea que una lista de cosas adversas se debe a maldiciones que nos llegaron simplemente por haber venido de una familia cuyo árbol genealógico fue infectado por la iniquidad. Esto es según esta enseñanza, esto es según lo que ellos enseñan. Entonces, según esta enseñanza, el árbol familiar de cualquiera persona puede ser maldecido por el pecado de uno de sus miembros. Es decir, alguien en un árbol familiar comienza la maldición por medio de la desobediencia. Eso es lo que ellos presentan. La clave principal de esta doctrina se encuentra centrada en la palabra iniquidad. Según ellos, este término es una referencia a pecados graves y enraizados que atan a la persona aún después de convertirse. O sea que el sacrificio de Jesús en la cruz, la maldición que Jesús llevó, para ellos eso no tiene valor. Estas iniquidades son identificadas como ataduras heredadas de los antepasados. Ahora, lo que más me llama la atención es que los cristianos, después de ser convertidos y lavados por la sangre de Cristo, son expuestos a dichas maldiciones y que para salir de ellas les es necesario pasar por una sesión para renunciar a dichas iniquidades. Ahora, el principal método de limpieza en contra de las maldiciones generacionales o ancestrales es la de descubrir y quebrantar por medio de la repetición de oraciones. En segundo lugar, para que la diagnosis sea descubierta, se debe acudir única y exclusivamente a alguien que tenga un ministerio de liberación, cosa que no existe. No existe ministerio de liberación. Eso es un invento, una maldición que se metió dentro de la iglesia. Es una forma como del tipo de hechicero dentro de la iglesia cristiana, y que están usando este medio como con el fin de quitarle y sacar el dinero a la gente. O sea, según ellos, son los únicos que te pueden evaluar. Nadie más lo puede hacer. ¿Quiénes? Los que tienen el ministerio de liberación. Más nadie lo puede hacer. Ya que esto es como una especie de especialidad. O sea, ellos son especiales para eso. Nadie más te puede causar liberación o producirte o librarte de las maldiciones ancestrales, solamente los que tienen el ministerio de liberación, cosa que eso es aberrante, eso es una aberración, una abominación, eso es detracción, eso es sacrilegio dentro del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, es necesario que las personas que van a ser tratadas debe traer un antecedente de iniquidades cometidas por sus ancestros, o sea, una información de cuáles fueron las iniquidades cometidas por sus ancestros. Ellos tienen que tener una información. Mi pregunta sería, ¿qué pasaría si la persona fue adoptada y no conoce su familia natural o su árbol genealógico? Porque yo debo traer una información de antecedente de toda mi familia, es decir, de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mis padres. Pero en el caso que se ha adoptado, no conozco mi árbol genealógico, no conozco quién fue mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mis padres, yo no conozco quiénes son. ¿Cómo hacemos entonces con mi árbol genealógico? ¿Qué información puedo dar? Entonces voy a estar atado toda la vida a esto porque no conozco
mis ancestros? ¿Viviré todo el tiempo con esas maldiciones? Otro de los graves errores de esta doctrina y de los que la enseñan es que los pasajes que utilizan son totalmente tergiversados y sacados del contexto. Por ejemplo, Éxodo 20, capítulo 5, Éxodo 34, Éxodo 20, verso 5, Éxodo 20, verso 5 y Éxodo 34, verso 7. Éxodo 25 expresa lo siguiente, cito: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación de los que me aborrecen. Éxodo 34:7 dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo primero que debemos tener claro es que el término en hebreo que se utilizó en Éxodo 25 para referirse a la maldad es el mismo que se usó en Éxodo 34:7 para hacer referencia a la iniquidad. Lo segundo es que visitar la maldad o la iniquidad significa que el castigo severo de parte de Dios pasaría de generación en generación por causa del pecado transferido a las generaciones, y que por causa del pecado transferido por un patrón de conducta, los tales aborrecen a Dios. Es decir, la visita de Dios viene sobre los que continúan apartados de Él. Cuando alguien se arrepiente o se arrepentía, en el caso pasado, en el Antiguo Testamento, y renunciaba al pecado o iniquidad, al no seguir los pasos de sus antepasados, al no someterse al patrón de conducta, entonces la bendición de Dios estaba disponible hasta 1000 generaciones, según Éxodo 26. Entonces, esto no es cuestión de maldiciones ancestrales y generacionales que yo las voy a heredar porque mis padres lo vivieron, pues yo tengo que cargar con eso. No, esto tiene que ver con patrón de conducta. Si alguien se somete a ese patrón y continúa haciendo eso, pues la reprensión de Dios vendría sobre ellos. Pero si alguien renuncia a eso y ya decide agradar a Dios, pues entonces será bendito por 1000 generaciones. Entonces es un patrón de conducta. Todos mis descendientes van a ser benditos si se someten a un patrón de conducta. Esto es caminando en los principios del reino tal como se los enseñé. Según lo que hemos analizado, dichas iniquidades es un problema de conducta que se aprende y no es algo genético que se hereda. La conducta externa de los padres tiene influencia sobre los hijos. Sin duda, el ejemplo bueno o malo de los padres afectan a los hijos. Pero eso está muy lejos de decir que los pecados e iniquidades son heredados y traspasados por una vía genética o reproductiva. Lo que sí es transferible desde el punto de vista genético son las enfermedades, lo cual ha sido demostrado por la ciencia. Pero esa es una maldición que se quebrantó en la cruz por causa del pecado, por causa del pacto de sangre, es decir, por causa del pacto de sangre. Yo no soy heredero de mamá y papá, soy heredero de Dios y coheredero en Cristo Jesús. Y la sanidad es una herencia de la cual puedo disfrutar. Según el profeta Isaías, ya Dios en Cristo, mediante el Espíritu Santo, se llevó mis iniquidades. El texto lo dice bien claro. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53:11. Si Jesús llevó mis pecados y mis iniquidades, entonces ¿a qué tengo que renunciar? ¿Podrá un hombre complementar lo que Jesús hizo por completo en la cruz del Calvario? Por otra parte, hay que entender que por causa del nuevo pacto que se dio en Jesús, los hijos quedaron libres de las consecuencias que pudieran venir por causa de la desobediencia. Por causa de toda la desobediencia de los padres, los hijos quedaron libres por el sacrificio de Jesús. De esta forma lo revela el profeta Jeremías. Eso está escrito aún hasta en el Antiguo Testamento. Cito:
He aquí, vienen días, declara el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombres y de simientes de animal, y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar, para destruir y para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara el Señor. En aquellos días no dirás más: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todos hombres que coman uvas agrias tendrán dentera. Eso está en Jeremías 31, 27, 30. Es decir, si yo voy a heredar las maldiciones de mis padres, la forma como ellos vivieron por vía genética, entonces de más está en que yo renuncie al pecado, porque las voy a heredar, es una maldición. Se cuenta de un padre que engendró a gemelos, y uno de ellos fue a dar a la cárcel, el otro fue un multimillonario magnate, dueño del edificio del Cristal en el centro de una ciudad. Un psicólogo, sociólogo, psiquiatra cristiano, también trabajaba con comunicación social, fue hasta la cárcel a visitar a uno de estos gemelos. Estaba pagando una condena por unos delitos que cometió. Le preguntó y le dijo: ¿por qué eres así? ¿Por qué has llegado a este estado? Y él dijo: por el padre que tuve. Y le preguntó: ¿cómo así? Explícame un poquito de eso. Le digo: bueno, tuve un padre que se sumergió en la droga, en el alcohol, en la violencia doméstica, en la violación, en la maldición. Y esa fue la conducta que tuve de él, y yo pues decidí ser como él, ya me metí por esa línea. Este periodista, sociólogo, psicólogo, psiquiatra cristiano fue hasta a entrevistar a su otro hermano, el gemelo, que era un magnate, el dueño de edificio de cristal en la ciudad, multimillonario, y le dijo: veo que eres un hombre de éxito, que has alcanzado la cumbre del éxito. Yo quiero saber qué es lo que te conduce a ser así. Y él dijo: el padre que tuve. Y le preguntó: no entiendo. Esa fue la respuesta que me dio tu hermano, y está en la cárcel porque dice que el padre que tuve. Porque todo lo que mi padre fue, de lo que mi hermano te dijo que él fue, droga, alcohol, violencia doméstica, violación, yo decidí no ser así. Entonces, el que yo traiga y arrastre con las maldiciones de mis pasados no tiene que ver con algo que es genético o hereditario, transferible. No tiene que ver con maldiciones generacionales y ancestrales, sino que tiene que ver con una decisión que yo tomo de ser como mis padres o de no ser como ellos. Entonces, en conclusión, la Biblia, y muy específicamente en todo el Nuevo Testamento, no nos ofrece indicativo alguno, ni por ejemplo, ni por orden, ni por advertencia, ni por implicación de que los cristianos nacidos de nuevo han estado y están o estarán alguna vez bajo el poder de alguna maldición generacional. Por lo tanto, se debe rechazar tal idea y doctrina y considerarla como falsa. Los apóstoles, que fueron seguidores de la doctrina de Cristo, estuvieron en sus enseñanzas en total contraste con dicha doctrina. ¿Cuál? La de maldiciones ancestrales y generacionales. Pablo en Colosenses dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo en Efesios dice
que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Son verdades, de modo que descarte esta doctrina que eso es diabólico dentro de la iglesia. No asista a tal secciones para ser libre. Usted tome las promesas, tome las bendiciones, vea usted quién es y que puede creer en Cristo Jesús y tome una decisión de creer la palabra y el Espíritu de Dios vendrá sobre usted y le hará libre de todas esas maldiciones. ¿Ok? Hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.